Chamuco, 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 la. Julio Astillero, este periodista, tuvo una mesa de debate muy interesante, chamuco. Bastante interesante. Hicieron un pequeño corte de su análisis de cómo ven al presidente tanto en cosas buenas como en cosas no tan buenas. Así que hoy vamos a responder algunas preguntas como ¿qué tanto poder tiene realmente AMLO? ¿Aún el presidente de México tiene poder político? Sí. ¿Cuenta realmente el presidente con el poder legislativo? ¿Qué rol están jugando las Fuerzas Armadas en la 4T? Julio Astillero desmenuza logros y nuevas formas de gobernar de AMLO. Ese es el encabezado y agárrense. De las manos. Bienvenidos sean todos a esto que son los encabezados en redacción, las noticias y el análisis casi a diario. Y si les gusta cómo las damos, suscríbanse y activen la campanita para recibir toda la información infernal, Maca. Así es, lo dijiste como todo un poeta. Chamuco, Julio Astillero nos está acostumbrando a tener estas mesas de debate muy interesantes, muy llenas de carnita, muy informativas, y es por eso que vamos a tocar la mesa que tuvo hace poco tiempo Julio Astillero. Así es, vamos a ver vamos a reaccionar a este video y vamos a ir haciendo algunos comentarios que nos parecen pertinentes para este video. Veamos. Me meto y digo, el presidente debe aprender a escuchar a sus críticos, tiene que aprender a escuchar a los que le estamos aportando un par de datos que no tiene. ¿Quién es este sujeto, chamuco? Sí, bueno, Julio Astillero invitó a un par de personajes bastante interesantes, a Miguel Vadillo y a Alejandro Báez, que están siempre en el actuar político, en el análisis, por el portal Sin Embargo. Miguel Vadillo, la persona que vemos en este momento, es el responsable de Sin Embargo. Así es, del portal de Sin Embargo. Son los invitados que tuvo Julio Astillero para analizar pequeño corte que hacen del análisis del gobierno de AMLO hasta la fecha. Veamos. Porque para su ventaja, para utilizarlo a su favor, hay gente que está en otras partes. Yo sé que él recorre el país, que no toma el avión presidencial, que no agarra helicópteros. ¡Austeridad! Y que con todo el mundo. Incluso hoy contó que iba en el carro y otro carro de alguien le dijo, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Y yo lo sé. Pero hay gente que platicamos con otros actores, que vemos otras cosas. Ese es el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo. No lo inventé yo, ni lo inventaron. Pues ese es el oficio del periodista. Entonces, me parece que de repente darle un par de arrimones al presidente no es necesariamente rudeza, es rudeza necesaria. Chamuco, ¿alguna vez a ti te han dado un par de arrimones rudos, pero sin ser rudeza? Pues todo el tiempo, Maca, todos los días cuando vengo en el camión hacia estas oficinas, pues me toca, ya sabes que soy muy agradable a los ojos, ¿no? Ya sé, sigamos escuchando a el CEO de este portal de noticias, Sin Embargo, que básicamente pues se quiere adjudicar en este momento esa palabra que está de moda, contrapeso, ¿no? Ajá, exactamente. Veamos. Si sabes lo que está haciendo. A mí, en lo personal, no me ha dado un peso nadie. Y además, la publicidad, si la quieren soltar, como la quieran soltar, qué bueno que la suelten. Y si no, pues órale, no hay bronca. Vamos a ver a qué me dedico. A lo mejor pongo un puesto ahí enfrente de tacos, pero no me voy económicamente inclinar. Te va a ir mejor. Me va a ir muchísimo mejor, pero no voy a... Es un negocio. Claro. Siempre nos va a ir mejor. Y cierro con esto. Eso no me va a doblar a mí, porque siempre he escrito lo que he escrito con toda libertad. Entonces, así lo voy a ejercer con el presidente. Pero viste cómo qué rápido derivó para este punto. A ver, solamente recupero esto. Sí. El presidente no tiene el poder. Se agenció a la mayor fuente de poder que hay ahora, que es el ejército, las Fuerzas Armadas. Ese es el respaldo mayor que tiene. Está en proceso de tener o no el control real del poder legislativo. A pesar de que tenga mayoría, no tiene la mayoría que se necesita para cambios sustantivos. No tiene el poder económico porque ese no está en el poder político. No está ya. El PRI y el PAN sí tenían ligas con los sectores económicos y financieros que perdieron con estas elecciones. O sea, los factores de poder que tiene todavía no son los de una autocracia, digamos. Falta uno importante.
Por eso no los tiene. O sea, tiene gobierno, insisto. Importante. Incluso la Suprema Corte también está en transición. Es posible que tenga ascendencia, pero no la tiene. Insisto, tiene el gobierno. La prensa, los medios, los propietarios de los medios en general son un poder. Aquí y en China. Ahí viene el golpe, ¿eh? Si es que hay en China y hay medios privados. Entonces, tampoco la tiene. ¿Sí? Yo no estoy desdiciendo cuál es la función de nosotros los periodistas, cuál debería de ser la función, que es la de informar, aunque no le guste al príncipe, ¿no? Pero eso estaba tratando de explicarlo. Por eso hay acciones que parecen desesperadas, así me las explico yo, acciones que parecen fuera de nuestras lógicas de entendimiento, y que los que somos los primeros en reaccionar somos los en los medios. ¿Cuál falta? El pueblo. El pueblo. Por encima del ejército mexicano está el pueblo. Y ese poder, por primera vez en muchas décadas, la tiene un presidente. Y tú velo. Ahí están las encuestas, lo decíamos hace un momento. Y no es un poder menor, sí es voluble. Tú te ganas al ejército siendo el comandante en jefe, pero al pueblo te lo ganas a diario. Y ese es el riesgo del presidente. Miguel Vadillo, ¿tiene poder suficiente real López Obrador para hacer los cambios que ha prometido? Bueno, estamos viendo este interesante análisis. Mira, yo creo que se plantean algunos puntos interesantes, Maca. Realmente sí estamos viendo un proceso. No se han definido algunas cosas, como lo señalan los analistas, en el sentido de se están acomodando las piezas conforme el presidente ha dispuesto este ajedrez a lo largo de los 5 meses que lleva ya de gobierno, donde mencionan, es el presidente, tiene el gobierno, nos queda muy claro que el presidente ha hecho un ejercicio de gobierno complejo, donde él está cobrando mucha autoridad a diferencia de otros presidentes. Sin embargo, sí él ha hecho una distinción en proponer distancia con el poder económico, que como bien mencionan, el PAN, el PRI sí lo tenían fuertemente ligado. Ellos eran el poder económico, porque todos los funcionarios del PRI y del PAN, si no eran ellos mismos, tienen hermanos, primos, amigos, concuños que tienen el poder político. Ahora sí que el villeye, así villano. Es. Y vemos al presidente no en ese tenor, o sea, así como lo hemos criticado mucho aquí de ciertas cosas, no percibimos a Andrés Manuel con esta ambición económica desmedida. O de amistades poderosas. O de amistades poderosas. Realmente él está en otra sintonía donde lo suyo, su hit es el poder, el gobierno, ¿no? Y justamente lo acaba de mencionar, que AMLO apenas está seduciendo en este momento de transición, está seduciendo al poder judicial, como lo acaba de decir. ¿Tú crees, Chamuco, que AMLO tarde o temprano se embolsa el poder judicial? Es la tentación de todo presidente, Maca, porque a fin de cuentas es quien propone las ternas siempre para la designación de los magistrados de la Suprema Corte. Sin embargo, pienso yo que acabamos de ver con la esposa del señor Riobó, que es amigo de él, pues que ya metió ahí un pequeño elemento. Pero Chamuco, justamente... Y hay un proceso de transición, de ahorita donde al presidente le va a tocar mandar varias ternas en cuestión de la Suprema Corte, y es de lo que hablan de esta gran tentación que puede tener. Sigamos escuchando a ver qué nos dice Julio. Y nada más mencionar, también es importante mencionar que en esta cuestión del poder del gobierno, su principal alfil, por así llamarlo, es el ejército. O sea, realmente el presidente está entregándole demasiado poder al ejército, y que no equivale al poder electoral que le dio mucha gente, porque recordemos que él siempre marcó distancia con el ejército desde hace 12 años que está en campaña. Y va a ser interesante ver el desarrollo de cómo se va a componer esta nueva configuración en cuestión de entidades públicas en el país. Excelente, Chamuco. Para finalizar este video, escuchamos unos últimos instantes a Julio Astillero y sus conclusiones. Bien. ¿Los que necesita México? Sí. Me parece que esto que mencionaba Alejandro el apoyo social, que es el más importante, más el allá pueblo. El pueblo. Y por supuesto, históricamente el Ejecutivo tiene controlado a los otros dos poderes, que es el legislativo y el judicial. Históricamente, ¿cómo los controla? Dándoles enormes partidas presupuestales, que hoy
Se dice y se quiere que se reduzcan esas partidas, se está trabajando adentro de estos dos poderes para disminuir, ya dicen que bajó el salario de los ministros de la Corte un 25%, habría que verificar si esto es cierto, porque yo sigo creyendo que estos no van a bajar el salario. También disminuir gastos superfluos del Poder Legislativo, es decir, siempre han estado apoyando al presidente, sea de cualquier corriente política. Pero sí creo que el presidente en este caso tiene una enorme presencia por la última votación que lo llevó a la presidencia, en el Congreso, en el Poder Judicial, ahora más a modo, con el cambio de presidente de la Corte, y con esta corriente de combatir la corrupción. Es un enorme poder y sí, por como está haciendo las cosas, está haciendo muchos cambios. Chamuco, para finalizar este video, quisiera tu opinión. Sí. AMLO, ¿sí tiene todo el poder que la mayoría de los mexicanos pensamos? Yo creo que la conclusión a la que podemos llegar el día de hoy, Maca, es que el presidente entró con mucho capital político, con mucho poder electoral que lo respalda, los más de 30 millones de personas que votaron por él. Y sí tiene en sus manos este primer saque, por así llamarlo, de cuál va a ser la configuración política del país en los próximos 6 años y quizás hasta dentro de más, por cómo se están dando los reacomodos. Entonces va a ser muy interesante ver todo este proceso, Maca. Yo puedo decir que AMLO está en el proceso de convertirse en Thanos. ¡Pum! Eso fue todo, Chamuco. ¡Nos vemos! Sí, gracias. Estos fueron los encabezados y hasta dentro del próximo video. Suscríbanse. Que el AMLO. Ay, pues con sus cosas, ¿no? Pero sí, pienso que estamos viviendo una época muy interesante, Maca. Habrá un nuevo amanecer entre toda la oscuridad. Oye.